Óyeme, porque hay padres que solamente tienen el título de padre y ellos se gastan por allá. Ay, sí. Y usted lo ve bebiendo bebida alcohólica con sus amigos y dicen, yo tengo 3 hijos, Tengo 3 4 hijos, hijos. lo mantengo y no dan nada. Yesenia, pero comieron los hijos hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor un día más en su presencia. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemo. Hoy tenemos a alguien aquí, alguien que usted conoce. Ya eres parte de esta familia de excelencia cristiana. Él vino a traerte una palabra, así que tranquilita, tranquilito ahí. Toma tu asiento, que aquí se van a dar mar adentro. Vamos a dejar que el varón, el ministro, se esté presentando. Dios le bendiga. En este momento se le habla a su hermano Toniel Salas y vamos a estar disertando una palabra poderosa en este día, una palabra que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 17 verso 5. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, amado. A ti sea la gloria. Gracias, Señor. Sabe, a través del tiempo, en el transcurso del ministerio, hemos venido hablando de algunos hombres que Dios marcó para darnos algunas directrices. Sí. Pero cuando uno habla de Abraham, yo tenía una conversación en estos días con unos amigos y hablábamos acerca de lo que era de los 10 hombres. Por ejemplo, la gente cuando va a un mundial de fútbol o a un mundial de béisbol, los países hacen un Dream Team. Uh-huh. El Dream Team sacan los mejores jugadores de ese país. Aleluya. Y yo le preguntaba a algunos amigos, si tuviésemos que hacer un Dream Team de los hombres que Dios marcó una historia a través de la Biblia, dentro de los 10, no hay forma de hacer un Dream Team y dejar a Abraham. No. Como tampoco se puede dejar a Moisés. Sí es. Dentro de uno, cual es otro que también Sí, tiene tampoco a Pablo, que fue terrible. atributos. Sí, porque Pablo marcó la historia del Nuevo Marcó, Testamento. lo marcó. Un hombre que en toda la escritura tiene más de 14 entre epístolas y libros Sí. que le escribe él solo. Pero quiero decirte, siempre que uno viene acá, uno habla, uno predica, pero nosotros no andamos como chivos sin ley. No, O sea, nosotros tenemos una autoridad. así es. Nosotros tenemos un padre, una madre espiritual. Así es. Y tenemos una iglesia a la cual recibimos cobertura de ella. Y Dios ha venido tratando conmigo este tipo de cosas porque a veces tú ves que tú vas detrás de un vehículo, Yesenia, y el vehículo dice atrás, yo manejo bien. Sí. Si no manejo bien, puede llamar A este número. Sí, yo lo he visto. O sea, cuando uno dice, yo pertenezco a la iglesia Ejemplo de Cristo Central, y mi pastora, por ejemplo, mi madre espiritual, Inés Urgelio, ya usted sabe que ese hombre que está sentado aquí tiene un domicilio. Tiene un domicilio, así es. Entonces, quiero honrar hoy día los padres y las madres espirituales. Amén. ¿Por qué el tema de este mensaje es huérfanos espirituales? Porque hay mucha gente que anda siendo huérfano espiritual. Sí. Hay gente que vive en la orfandad aún teniendo sus padres vivos. Amén. Entonces, observo que después del diluvio de Noé, cuando viene el diluvio, Dios le habla a Noé como cabeza de hogar. Amén. Y una vez Dios le da a Noé algunas órdenes y le dice, tómame de cada animal una pareja, Sí. 6 entre tus hijos. Le está hablando a Noé como padre de familia. Amén. Pero luego que pasa el tiempo, Dios levanta a un hombre en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Amén. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, Dios le da una promesa a Abraham. Sí. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios le dice que él le iba a dar un hijo y que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Amén. Ahora, aquí en el capítulo 17, verso 5, Dios le dice a Abraham,
de la siguiente manera. Él le dice que no se va a llamar más el nombre que se llama. Entonces, Dios, después que llama a Abraham, después le dice, te voy a cambiar el nombre, ahora te llamarás Abraham, porque tú serás padre de De muchos. muchos hombres. Fíjate que Dios no le dice a Abraham solamente que él iba a guiar un pueblo. Dios le dice a Abraham que él iba a ser padre de muchos. Amén. ¿Por qué te digo sobre que tengo una madre espiritual? Porque a veces la gente habla de paternidad, pero tú no puedes hablar de paternidad si tú no tienes una buena maternidad. Ay, santo. Muy fuerte esta palabra. Observa que los centros donde las mujeres dan a luz en nuestro país no se llaman, por ejemplo, tenemos la maternidad de Lomina. Sí. Tenemos un centro que se llama el Centro Paterno, que es el Ney Arialora, Amén. pero el más viejo dice que es en la maternidad de Lomina. O sea, a veces para formar una criatura, para formar un niño o una niña, no solamente se necesita la paternidad del padre, sino tanto la maternidad. Amén. La gente que estudia la medicina dice que el niño que se amamanta es un niño que se enferma menos a través del tiempo. A través del tiempo, sí, yo lo he escuchado. Entonces, una cosa es que tú tienes a alguien que te da una paternidad, pero ¿quién te está amamantando? ¿Y cuál es el alimento que está ingiriendo? Santo, muy fuerte. Porque hay gente que viene al evangelio y en su principio, quien lo amamanta no lo amamanta con el alimento correcto. Así es. Porque hay gente que dice, yo tengo un pastor o yo tengo una pastora. El asunto con los pastores y la pastora es que pueden ser pastores, pero no son padres ni madres. No son padre ni madre. Y lo que Dios le dice a Abraham no es tú serás pastor de muchedumbre. David, cuando se va a enfrentar a Goliat, David le dice a su pueblo, a su gente, a sus hermanos, al rey, cuando tu siervo era un muchacho, era pastor de ovejas. El pastor de ovejas, así es. Ahora hay una diferencia, Yesenia, entre pastor y padre. Hay una diferencia entre una pastora y una madre. Por eso es que a Abraham se le dice será padre de muchedumbre. De muchedumbre. Porque hay personas que aún teniendo un pastor, puede ser un huérfano espiritual. Sí. ¿Por qué? Porque el pastor pastorea ovejas. El padre guía hijos. Santo, muy fuerte. Entonces, algo que tiene el hijo es que el hijo identifica y discierne cuando está bajo una cobertura. Por eso tuve personas que andan en la calle y no andan desde la posición de hijo, Dios. sino andan desde la posición de siervo. Pero cuando uno busca la palabra siervo, ¿qué es un siervo? Un siervo es un esclavo que le rinde pleitesía y obediencia a su señor. Aleluya. Entonces, lo que veo es dos cosas aquí, de que ser siervo es ser esclavo. Ahora bien, Juan 3:16 es un texto bíblico muy conocido. Amén. Y Juan 3:16 lo que dice es, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga mas vida tenga la eterna. vida eterna. ¿Qué te digo, Yesenia? Que cuando la posición de esclavo está sobre una persona, cuando alguien te compra por beneficio. Amén. O sea, en una empresa, alguien te puede esclavizar, tú puedes vivir bajo esclavitud en una empresa porque ese alguien te paga por tu servicio. Así es. E incluso algunos esclavos en el tiempo de la esclavitud estaban en la casa real, pero solo por los beneficios que daba la casa real. Observa que la escritura dice que Dios te amó de tal manera, tan fuerte, que dio lo único que tenía. Dio a su hijo. O sea, aquí lo que te hace pertenecer al reino no es una paga que te dan mensual
o un trabajo que tú tienes que desempeñar que te cataloga como esclavo. Así es. Aquí lo que te hace pertenecer al reino es el amor de Dios. Amén. Y Dios trataba conmigo acerca de que una persona que Dios ama, Dios no lo esclaviza. Santo. Porque el esclavo es esclavo en contra de su voluntad. Aleluya. Entonces, dice la Escritura que Dios te amó tanto y ese amor es lo que provoca que el Padre te tenga como hijo. Alabado Dios. Entonces, Abraham, dice la Escritura que Dios lo marca como padre de muchedumbre. Una característica que tiene el padre es que un padre puede tener 6, 7 hijos debajo de un hogar. Amén. Y puede haber un rebelde, puede haber un obediente, puede haber uno que no se somete, pero él sigue siendo el padre de todo. Así es. O sea, un hombre que tú dices que va a ser padre de muchedumbre es un ser que tiene que lidiar con mucha gente con diferentes caracteres. Sí. Y este hombre que Dios lo llama como padre de muchedumbre, fíjate que Juan 3:16 habla de cómo Dios nos amó, pero Jesús es quien viene y contesta ese sacrificio que el Padre mandó hacer. Sí, así es. Y Jesús es quien dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 12, Jesús dice, mas a todos los que le recibieron, Él le dio potestad de llamarse ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Así es. Yesenia dice que le dio potestad de llamarse ser hijo de Dios. Pero observa esto. ¿Por qué Él le da potestad de llamarse ser hijo de Dios? Dice que a los que le recibieron. O sea, que a los que no lo recibieron no tenían la potestad de hijo. Quieren, así es. Tenían la potestad de creación, mas no de hijo. No de hijo. Y Jesús es quien viene a contestar esta parte y dice, el que me recibió, yo le di la potestad de ser llamado hijo. Gloria. Ahora, cuando yo digo que los siervos son esclavos, la Biblia dice que es mayor el que sirve que el que le sirve. El que le sirve. Pero el asunto aquí es que hay personas que creen que son siervos solamente porque sirven. El asunto es que para tú servir tienes que ser hijo. Aleluya. Porque hay gente que como siervo, como esclavo, no sirve. Sí es. Entonces, fíjate que a veces nosotros estamos en nuestra casa y cuando estamos en nuestra casa no es que nuestros hijos son sirvientes de la casa. Pero yo he ido a casa que cuando yo llego, por ejemplo, hay 4 y hay 2 que se desperdigan. Pero hay uno que se queda por si tú necesitas agua. Sí, así es. Hay uno que se queda por si tú necesitas conocer el patio de la casa. Hay uno que se queda porque ese se identifica como hijo de la casa. Amén. Ahora hay diferencia entre un esclavo que vive en una casa a un hijo que vive en una casa. Aleluya. Hay casas porque hay padres que nunca le dan la posición de hijos a los hijos. Hay padres que tienen hijos que desde que los niños vienen creciendo, los niños parecen más un esclavo que un hijo. Que un hijo, sí. Yo he conocido padres que compran un mueble de 20,000 pesos y 30,000 pesos y los hijos no se pueden sentar. Aleluya. Yo sé que hay hijos, Yesenia, que si tú le das rienda suelta, ellos destruyen todo lo que hay en la casa. O de una vez. Ahora, lo que yo no puedo permitir es que yo compré un mueble que cuesta 100,000 pesos, 50, y que mi hijo se siente en el suelo porque el mueble no se puede ensuciar. No, eso está mal. Si tus hijos no pueden tener la oportunidad de disfrutar lo que Dios te da, son hijos que aunque tú lo tienes y lo declaraste, son hijos que son esclavos. Que son esclavos. Algo que pasó con el hijo pródigo es que cuando él está allá comiendo con los cerdos, él dice una palabra clave. Y él dice, en la casa de mi padre. De mi padre. O sea, qué bueno cuando tú aún te encuentras lejos, tú sabes que hay una casa que tiene un padre. Amén. Esto es así. Yesenia, que hay una casa que tiene una madre. Yo digo que hay madres
que sirven de padre y madre a la vez. Sí, yo conozco muchas. Óyeme, porque hay padres que solamente tienen el título de padre y ellos se gastan por allá. Ay, sí. Y usted lo ve bebiendo bebida alcohólica con sus amigos y dicen, yo tengo 3 hijos, Tengo 4 3 hijos. hijos, lo mantengo y no dan nada. Yesenia, pero comieron los hijos hoy. Aleluya. Ellos no lo saben. Ellos no saben cuántas semanas tienen sus hijos que no comen. Wow, santo, muy fuerte. Ellos no saben si sus hijos van a la escuela. Entonces te digo que hay madres que han tenido que ser padres y madre a la misma vez. Porque hay momentos, yo conocí la historia de una mujer. Ella vivía en Guayacane. Ella tenía 5 niños que le servían a Dios. Aleluya. Pero el padre de ellos se fue y dejó la familia abandonada. Cuando deja la familia abandonada, ellos me cuentan a mí, dentro de ellos hay uno que se llama José Luis. Cuando deja la familia abandonada, me dice José Luis, estaban todos pequeños, de a 5 años, de a 6, de a 8. José Luis me cuenta que su madre un día salió a la playa. Y ese día él solía, cuando ella salía, él solía ir al monte y cortar flores y ponerle en el patio. Porque a su madre le gustaba. Y él me dice que un día él fue al monte y cortó las flores que más le gustaban a su madre. Pero él dice que cuando él llegó a la casa, él las sembró. Y él puso el patio de una forma esperando a su mamá. Y él dice que su mamá tardó tanto que cuando él vio que su mamá no llegaba, él fue a buscarla a la playa. Entonces, Él dice que cuando él llegó a la playa, en la arena, su madre estaba ahogada. wow, Y el grupo de personas. santo, qué dolor. Ahora piensa tú de 5 muchachos que su padre se fue, se quedó su madre, pero su madre se va a destiempo de esta vida. Wow. Estos niños tuvieron que crecer viendo solamente a Dios. De tal forma que a veces tenían para comer arroz blanco vacío. Oh, Y el más chiquito de 5 años le decía a José Luis, vamos a orar porque Dios le va a poner sabor a la comida. Dios mío, muy fuerte. Y esos niños crecieron en una fe violenta. Porque hay un momento cuando la persona no tiene padre ni madre, pero Dios le da la potestad y lo adopta como hijo. Amén. Por eso hay gente que te digo que camina en el evangelio no desde la posición de hijo, sino desde la posición de esclavo. Ay, santo. Ahora, cuando tú sabes cuál es el Dios que te adoptó como padre, tú entiendes la valentía y el valor que tiene un padre espiritual o una madre espiritual. Amén. Porque la escritura dice que a los que le recibieron le dio potestad, pero la Biblia sigue diciendo que estos no son los que son conforme a la carne, Santo. sino los que han nacido del Espíritu. Aleluya. Entonces vemos un hombre que se llama Nicodemos, que el tipo tiene riqueza, el tipo un principal entre las sinagogas, pero parece que no tiene paternidad. Santo. Porque este hombre está diciendo, ¿qué yo debo hacer? Y Jesucristo le dice, lo único que tú debes hacer para ser salvo es nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, lo que se perdió en el Génesis, la paternidad de Abraham, para tú volver a ser hijo, tienes que nacer de nuevo. Dios. Y él no entendiendo el misterio, porque el misterio de la paternidad es espiritual. Y él no entendiendo la revelación dice, ¿cómo puede un niño, Un hombre viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? santo. Porque la escritura dice que el hombre carnal no percibe lo espiritual. Es una realidad. Entonces Jesús tiene que responderle a Nicodemo y decirle, mira Nico, ven acá. No es así que tú vas a volver a nacer. Nicodemo dice, pero ¿cómo es que debo hacer? ¿Cómo? Explícame. Bueno, para tú recibir lo que una paternidad del Padre, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. El asunto es que hay gente naciendo solamente del agua, pero no del Espíritu. No del Espíritu. ¿Por qué?
te hablaba de lo que es la paternidad, pero también de la maternidad. La maternidad, sí es. Fíjate, Yesenia, una madre espiritual es tan importante como una madre física. Amén. Yo he visto madres espirituales porque la madre física te dan el sustento hasta cierta edad. Escucha lo que voy a decir. Llegaste a los 18, comenzaste a trabajar, te independizaste y te fuiste de la casa. Aleluya. Ya tú tienes un trabajo. La madre secular ya cumplió con criar. Amén. Ahora, la madre espiritual es una madre que te da dos tipos de alimentos. Yo identifico la madre espiritual. Yo he tenido dos madres espirituales. Alabado Dios, privilegio. Y de las dos madres espirituales que yo he tenido, yo honro la vida de esas mujeres. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo me vi una vez en un lugar en medio de la pandemia y una madre espiritual salía de su casa en su vehículo. Aleluya. Y me tocaba las puertas y me tiraba en el teléfono: cenaste, ¿qué cenaste? Santo. No he cenado. A veces a las 11 de la noche, un picapollo. Santo Dios. O sea, el asunto de la maternidad es más de lo que la gente cree. Sí, así es. Recibir cobertura espiritual es tan importante como una madre que dura 18 años dándote sustento. Aleluya. El asunto con la paternidad es que la paternidad trae niveles de honra. Amén. Y cuando tú no honras a un padre espiritual o a una madre, tú no vas a recibir honra de ellos. Santo. Tú puedes recibir favores y lo puedes ver como favores. Ahora, cuando tú ves lo que un padre o una madre espiritual hace por ti, tú lo recibes como una honra. Por eso la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre y te serán alargados los días. Los días, así es. Hay gente que honra el padre secular y la madre secular, pero no al padre espiritual. Aleluya. Y cuando tú no honras a un padre o una madre espiritual, aunque la gente te vea fluyendo, la gente va a ver la carencia y la necesidad Así es. de un padre o una madre espiritual. Bendito Dios. El asunto con los padres espirituales y las madres espirituales es que cuando te amonestan hay que obedecer. Amén. Por eso es que hay gente que no sale de la posición de siervo. Porque hay personas que no salen de la posición de siervo porque el siervo siempre se ve como un esclavo. Entonces, el esclavo, todo lo que obedece, lo obedece a través de la paga, Sí. a través de la obligación, a través del sacrificio. Dios mío, muy Yo fuerte. tengo que obedecerle a mi amo y tengo que picar esa piedra el día entero, pero tengo que obedecerle porque él me compró, tengo que obedecerle porque él me da el sustento. Eso es un esclavo. Sí, sí es. Ahora, cuando tú obedeces por amor, tú obedeces por el reino. Entonces, el problema con los hijos y con los esclavos es que los hijos tienen posición de hijo, pero el padre puede hablar bien de ellos. Amén. O sea, hay padres que tienen hijos que cuando tú le preguntas cuántos hijos tú tienes, ellos dicen: yo tengo 5. Aleluya. Escucha, pero hay uno en la universidad, hay uno que se va a graduar, hay uno que trabaja, pero hay una que cogió la calle a los 15 años. A veces los padres no quieren hablar del hijo que salió desobediente. No quieren. Pero cuando tú llegas, los mismos padres no es que aman más a un hijo que otro. Los mismos padres te dicen: la gente quizá ve que yo soy más pegado a fulano, a perencejo. Es porque fulano está más pegado de mí. Sí. Es porque fulano nunca se ha ido. Porque hay hijos que se van, se casan, pero siguen ahí. Siguen ahí. Porque hay hijos que entienden que se fueron, pero que ayer su madre lo sustentaba, pero que hoy le toca a ellos. Amén. Mira, va a sonar como raro, pero anoche yo salí a comprar un picapollo y yo mordí un mulo en la calle. Y cuando yo mordí el mulo en la calle, Yesenia, literalmente me llegó mi madre, así digo: wow. Aleluya.
Y yo no pude comerme ese mulo tranquilo en mi casa sin saber qué estaba comiendo mi madre. Y yo no vivo Alabanza. con ella. O sea, que una buena maternidad y paternidad va a redundar en bien de los hijos. Sí. Vamos, Por eso fuerte. es, Yesenia, que Juan está bautizando mucha gente en el Jordán. Ahora, Juan identifica al Hijo del Hombre porque quien lo envió a bautizar le hubiese dicho: mira, sobre quien tú veas descender la faloma en forma del Espíritu, Amén. ese es Ese mi es Hijo. mi amado. Y desde el cielo se abre el cielo y sale la voz que dije: ese es mi Hijo amado. Aleluya. Si eso es un padre terrenal que dice que tiene 5 hijos y dice: es que hay uno que me obedece, ¿cuánto será nuestro Padre? Nuestro Padre Celestial, así es. O sea, a la medida que uno viene creciendo, uno sabe de cómo Dios se va agradando de la vida de Amén. uno Así es. por la vida que uno lleva en casa. Dios, muy fuerte. Yo recuerdo, mi madre no era cristiana. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo pesaba 100 libras. Wow. Pero después que yo me convierto, mi madre misma testifica que ella, mientras yo estaba en la calle, ella decía a Dios: Señor, sácame mi hijo de las drogas. Santo. O sea, yo no entiendo cómo es que hay gente que se fueron de casa, por allá viven una vida en desorden Santo. y no quieren volver a la No casa. quieren, así es. Y yo te lo digo porque yo duré 15 años fuera de la iglesia que me vio nacer. De la iglesia que cuando yo estuve en calle, yo fui un sábado y le dije al Señor: hoy, en Santo esa Dios. campaña, yo te voy a entregar mi vida. Alabado Dios. Y yo duré 15 años fuera de mi iglesia. Y aunque fuera de mi iglesia, me encontré con otra madre que me adoptó como una madre espiritual. Pero mi casa materna me hacía falta. Claro, así es. Me hacía falta mi casa materna. Porque a veces tuve niños, crecen, pero su madre le cocina, su madre le plancha, su madre lo lleva al colegio, Aleluya. Su madre le hace un sinnúmero de cosas. Amén. Que luego cuando se casan, entonces ellos ven que su madre le hacían cosas que su misma esposa No lo hace, así es. O sea, hay quehaceres que hay envuelto en una casa materna o paterna, que al menos que donde tú vayas no tengas la misma revelación de lo que es la maternidad, no van a poder complacer en ti ese vacío que llenaba tu madre o tu padre. Aleluya. Muy fuerte. Hay gente que su ministerio no crece, no avanza, porque salieron de una cobertura espiritual. Es más, te lo voy a decir. Sí, dilo, lo queremos oír. Hay gente que hoy en día fluye y son enemigos de los mismos mentores y pastores y padres que tuvieron. Explícame eso. Hay gente que hubo una casa que lo acogió. Tú sabes que cuando uno viene del mundo, yo no nací en el evangelio. Amén. Pero cuando uno viene del mundo agolpeado, chocado por la vida, hay una iglesia que te acoge, que te hace miembro de esa iglesia, que te hace partícipe de esa iglesia. Amén. Y ese mismo alimento que se distribuye en esa casa, el alimento que tú ingieres, el alimento que te engorda, el alimento que te impulsa, que te hace crecer. Y hay gente que en un momento dado, el mismo alimento que lo hizo crecer, después que crecieron, se fueron de su casa. Sí. Hay gente viendo sus pastores en poco. Ahí sí. Gente que más que un pastor fueron un padre espiritual para ellos. Dios mío. Y lo están viendo en poco porque ellos hoy en día tienen el acceso que quizás sus padres y mentores no lo tuvieron. Sí. Realmente que es así. Pero hay un asunto con los padres y las madres espirituales. Y es que una madre espiritual y un padre espiritual te conoce tanto. Hay padres físicos, seculares, que un vecino puede traer una queja de ti a la casa, Yesenia. Y ese vecino puede decir: su hijo hizo esto y esto y esto y esto. Y el padre o la madre dice: yo voy a esperar que venga mi hijo. Así es.
cuando tú llegas, que te presentas enfrente de ellos, desde que te miran, saben si tú lo Si lo hiciste. hiciste así, ¿no? Ellos saben y ellos mismos le pueden decir al vecino, mi hijo no hizo eso. Y hay gente que dice, pero ese padre mete la mano en la candela por ese hijo. Incluso hay padres que dicen, yo no meto la mano en la candela por nadie. Métete a la cabeza. En mi casa mi mamá fue una mujer chiripera. Mi mamá duró 40 años vendiendo mondongo en la cabeza. Aleluya. Y crió 6 hijos varones sin padre. Santo. Cuando digo sin padre, para que no se malinterprete, nosotros tuvimos padre. Pero mi mamá quedó sola Santo. a una edad temprana. Y aunque los padres nuestros llevaban algo a la casa, nuestra madre fue la que fue padre y Mi madre. madre. Y a veces ella dejaba un dinero en un lugar, el dinero se podía caer. Y cuando mi mamá me preguntaba, mi mamá decía, Otoniel no cogió ese dinero. O sea, hay padres que conocen tanto sus hijos, Sí. pero para tú conocer tus hijos, tú tienes que tenerlo en una posición de hijo, no en una posición de esclavo. Aleluya. Porque el esclavo ve algo en la casa y lo va a coger y tú lo vas a matar y va a morir que no. diciendo que no lo cogió. Ahora el hijo aunque le duela, te va a decir, yo lo cogí. O yo no lo cogí, yo lo cogí y lo guardé porque en el lugar que estaba mal puesto. Hay en casa que tú no puedes entrar, Sí. que tú no puedes ir. Por eso los hijos tienen una característica que se dejan direccionar. Amén. Direccionar, porque cuando yo era muchacho yo veía que mi mamá me decía, a la casa de fulano no vaya. Y no era porque mi mamá se sentía que era mejor que nadie. Es porque hay hijos que tú sabes que están frecuentando en casas que tú sabes que va a haber un problema. Sí. Wow, que Dios va a mío. surgir un problema. Entonces, el muchacho está en una etapa donde a veces no quiere escuchar cuando su padre o su madre le prohíbe ir a un lugar. Aleluya. Entonces, así tenemos gentes espirituales en las iglesias que predica mucho, que tiene mucha unción, pero que no escucha a sus líderes. Dios. Muy fuerte eso. Que no escucha a quien lo está paternizando. No escucha a quien lo está amamantando. Entonces, ese tipo de gente va a vivir cometiendo errores. Amén. Porque cuando tú desobedeces a un padre o a una madre espiritual, tu ministerio no puede crecer. Aleluya. Escuchen eso. Porque hay gente que te puede invitar, hay gente que te va a invitar y que tú puedes fluir, pero el ministerio va sufriendo toda esa desobediencia. Amén. Entonces tengo para decirte que un hijo que va a prosperar en el evangelio es un hijo que obedece a sus padres. Amén. Así es. Hay hijos que hoy son lo que son porque fueron obedientes a sus padres. Santo Dios. Pero hoy en día, Yesenia, tenemos una generación que no obedece a padre, que no obedece a madre, que no obedece a tío. Porque hay gente que, por ejemplo, tienen un padre o una madre espiritual, pero ellos también tienen un tío espiritual. O sea, un tío espiritual que a veces hace un trabajo bien cuando el padre espiritual no está, pero también hay tíos espirituales que lo que te hacen es un trabajo contrario a lo que tu padre espiritual te está Así enseñando. es. Así es. O sea, yo tengo un diácono, una diaconisa, porque hay gente que escucha más a un diácono que a su pastor. Ujú. Escucha más a un diácono que a su padre y a su madre espiritual. Y ahí hay un problema. Porque Así es. hablamos de paternidad y maternidad, pero una cosa es que tú seas un padre o una madre y otra cosa es que tus hijos te vean como un padre o una madre. Amén. Hay hijos que con sus madres espirituales no tienen la confianza de hablar con su madre espirituales o con su padre espiritual y tienen que visitar otro pastor. Aleluya. Y hay pastores que lo han dicho, yo no quiero miembro ajeno. Pero hay gente que vive brincando aquí, vive saltando allí y no tiene la confianza de hablar con la persona que le da la cobertura. Es más, hay gente diciendo que tienen 2 y 3 padres. Santo. Algo que me llega a la mente, como te lo dijera. Sabes que la confianza se gana. Y hay personas que lamentamos el caso que suceda así, que no tienen la confianza necesaria que deben de tener con su pastor. Porque yo tengo un pastor y
si en dado caso algo está sucediendo, sea en mi vida física o en mi vida espiritual, no puedo ir a buscar otro pastor, donde ya tengo mi pastor, con el cual tengo yo que hablar, tengo yo que contar. Pero hay personas que, yo me he encontrado con personas que han dicho, es que no le tengo confianza. Lo han dicho, no le tengo. No me siento en confianza, o no es que no le tiene confianza, sino no me siento en confianza, me da como vergüenza de hablar con mi pastor y a veces agarran a otro miembro, otra persona y le cuentan su problema, pero vemos que traemos el mundo espiritual, traemos las cosas espirituales a la cosa física y también llevamos lo físico al espiritual. Sabemos que nuestro Padre es nuestro Señor. Y así Abraham es un ejemplo a seguir. Escuchó la voz de Dios y Abraham, ¿qué hizo? Accionó de una vez. Ah, no, yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Pero entonces, en el mundo circular que nosotros vivimos, el Señor nos da un pastor o nos da una pastora. Entonces, a esa persona debemos de escuchar, debemos de oír, debemos de confiar. Ese es nuestro padre espiritual, la pastora es nuestra madre espiritual. Y muchas veces, como dijiste ahorita que me gustó, muchas veces vemos que hay tíos, porque no se está hablando de tío, se está hablando de padre, se está hablando de madre. Porque ya cuando hay un tío, ya lo que el padre quiere inculcar en ti, muchas veces el tío quiere sacarlo. Y ahí vienen los choques y vienen los problemas. Entonces ahí se hacen hijos malcriados, hijos engreídos, porque el padre le da una formación, pero el tío le quiere dar otra formación. Muchas veces el tío le quiere consentir lo que el padre no le consiente. Ah, No porque el padre y la madre sean malos, sino porque el padre y la madre ve que lo que tú estás pidiendo no te conviene. no te conviene. Entonces se arma una guerra cuando el tío quiere suplantar las decisiones del padre Sí. o de la madre. Porque el niño o el hombre de Dios y la mujer de Dios puede empezar a ver al tío como que debe estar en la posición de donde debe estar el padre y la madre. Y Sí nosotros es. no podemos permitir eso, porque hay pastores que están pasando este problema. Santo, Con sí. 2 y 3 tíos dentro de la iglesia, que ellos dicen una cosa y los tíos dicen otra. Ay, escucha esto. Ellos pastorean a la iglesia de una forma, entonces los tíos espirituales quieren que la iglesia se pastoree de la forma que ellos quieran. Pero el que Muy tiene el fuerte. llamado es la persona que Dios colocó. Amén. Entonces la persona que Dios colocó lo que va a necesitar es la ayuda del que está ahí en la congregación. Porque hay gente que Dios te levanta en un lugar como padre, como pastor, pero entonces la otra gente quieren que tú pastorees de acuerdo a la visión La de ellos. visión de ellos y así no es. Entonces, cuando eso pasa, la iglesia va a tener hijos enfermos, Wow, muy fuerte. huérfanos espiritual. Porque una persona que no es un huérfano espiritual, una persona que tiene la paternidad espiritual, Oh, sí, señora, sí que es. donde quiera que va bajo la cobertura. Y nosotros que tenemos 15 o 20 años en el Evangelio, nos criamos de una forma en el Evangelio que nosotros teníamos hasta que decirle a los pastores cuando íbamos por un campo. Sí. Y la gente lo veía eso como, wow, pero es que el pastor tiene que saber todo. No, pero tú ibas bajo una cobertura. Estoy seguro que cuando tú salías al campo, el pastor se quedaba, padre, mira a mi hijo, mira a mi hija que Sí. va a tal sitio. Orando, Pero ahora hay gente intercediendo. que sale, que predica, que nadie sabe dónde están, que Así nadie es. sabe cómo se mueven. Y si uno no lo vive, ¿cómo lo predica? Tú sabes lo lindo que cuando llego yo donde una pastora usted tiene. Amén. Llego yo donde su pastora y que yo le diga, mire, el miembro de usted estaba en excelencia. Y que diga, ay no, ya yo lo sabía. Usted sabe qué lindo es esto. Gloria. Eso dice, ay sí, no, sí, yo sabía porque él fue con esa cobertura mía. Yo le di el permiso. Entonces eso no, eso en muchas congregaciones no están pasando. Oye, en estos tiempos tú oyes que le dicen, pastor, pero yo vi a Yesenia predicando en tal concentración. Y dice, pastor, a Yesenia. Pero ¿y cuándo fue esto? Ella no me dijo nada. Entonces esos son problemas muchas veces que dentro de las congregaciones están pasando. Ya para terminar, ministerios enfermos. Son ministerios enfermos porque ahora hay un espíritu de grandeza Sí, de mucha gente que camina, que se llama profeta, se llama evangelista, pero nunca muestran de dónde vienen, ¿de dónde vienen? quiénes lo direccionan,
quién te guía, de dónde te mamantaste. Y por eso que tenemos tantas mezclas hoy en el Evangelio. Sí. Dios te bendiga. Santo, mi alma adora a Dios. De verdad que han sido palabras que alguien debe de escuchar. Yo me quedé así escuchando al ministro, porque como yo le decía detrás de cámara, que hace unos días yo hablaba de eso mismo, de los padres espirituales que son los pastores, las madres espirituales que son las pastoras, y a veces nosotros mismos entramos en una confianza quizá con un líder, y tal vez también tomamos a esa persona quizá por la ayuda que nos han dado, hemos estado en el suelo, nos levantan, han sido nuestro mentor, entonces uno dice, esa es mi madre espiritual, pero es necesario tenerlo, es necesario tener esa confianza, ese estrechez con tu pastor, con tu pastora, y reconocer que nosotros debemos caminar bajo la cobertura de Dios primeramente, luego bajo la cobertura de nuestro pastor. ¿Para qué? Para que haya un liderazgo sano, para que haya ministerio sano. Tenemos que andar bajo la cobertura de nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales. Así que con esta palabra hermosa que ha traído el ministro en este día, te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar, para que otras personas que todavía no han entendido lo que es un padre, una madre espiritual, comienzan a entenderlo con la palabra que el Señor le ha traído hoy. Así que suscríbete, dale me gusta, dale like, comparte. Bendito sea Dios. Esto ha sido tu segmento Zona Sobrenatural. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo y tu hermano Toniel Salas. Shalom.